Así es, así es. Y ahora el programa de Marcelo Ebrard, el que se anunció la semana pasada, que rescata mucho lo que era la continuidad del anterior programa de regeneración. Sin embargo, creo yo que rescata mucho, pero no nos dice nada nuevo tampoco. Y ahí habrá que preguntarse solamente una cosa: ¿se va a hacer más obra pública pensando en los sectores sociales excluidos e integrarlos, o vamos hacia un modelo de desarrollo inmobiliario destinado al gran capital, a sustituir los espacios públicos, la plaza pública del barrio, por los malls? Eso es lo nuevo que debería decir este programa. ¿Hacia dónde va el centro histórico? Es un centro de proyección internacional, así lo define el gobierno del Distrito Federal actual. Sí, de proyección internacional, pero ¿bajo qué sentido? Bajo el sentido de que la Ciudad de México es capaz, en un espacio tan importante como es el primer cuadro, es capaz de integrar toda su diversidad cultural, o vamos a apuntar hacia los modelos de segregación, que ya vimos en Europa lo costoso que ha sido socialmente, ¿no? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Carmen, y una cosa interesante en estos tres gobiernos de izquierda en el Distrito Federal, lo que podemos admirar y reconocerles es una continuidad en un proyecto que muchas veces no vemos en otros partidos, y llega un gobernador y lo primero que quiere hacer es no apoyar lo que el otro hizo o no hacer brillar lo que el otro hizo. Y aquí sí podemos observar que hay una continuidad, y quizá esta pregunta que tú te hacías sobre Marcelo Ebrard, o esta reflexión que hacías, que decías, bueno, pues sí es un proyecto, pero a lo mejor no nos dice nada nuevo. Quizás sea la mayor virtud de Marcelo Ebrard, en el sentido de que ha sabido darle continuidad a lo que venía haciendo, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel, pero con un sello propio de Ebrard, que es la globalización de la obra. Yo veo así como que por las dimensiones del Distrito Federal y todo lo que implica su cultura y su historia, es muy fácil de ser vendible en el mundo todo esto, y creo que Marcelo Ebrard lo ha hecho de una manera extraordinaria, el que se fije, el que se dirigen las miradas a la Ciudad de México por la calidad de sus obras que se están haciendo y por la calidad de su historia. Entonces, a lo mejor la virtud de Marcelo Ebrard ha sido ir de la mano con todos estos proyectos, y sí imprimiendo su sello, pero de una manera muy medida. Así es. Y yo creo que en este momento que anuncie un nuevo programa de regeneración del centro histórico, vinculado con los grandes empresarios del país y del mundo, porque bueno, pues Carlos Slim no es un gran empresario en México, es un empresario global, como dices tú, que de los más ricos del mundo. Entonces, y que lo presente en esta coyuntura política en donde tanto se habla de que hay que definir qué es izquierda, y de ahí hay que definir también qué son políticas públicas y de desarrollo urbano de izquierda, pues es bastante interesante, porque recupera la visión de equilibrios de poder que en algún momento López Obrador pudo afianzar, pero también efectivamente busca esa proyección internacional que a lo mejor López Obrador no era tan relevante para él o para su equipo de trabajo hacerlo. Y Marcelo siempre plantea políticas globales, cumplir parámetros internacionales, cumplir estándares de calidad de vida medibles en todo el mundo. Está bien. Ahí nada más yo retomo este tema de la integralidad. No necesariamente estos parámetros internacionales son también aplicables a México, porque México tiene esta diversidad que hay que respetar, que hay que enaltecer también. El centro histórico es la síntesis de todo eso en la Ciudad de México, es la síntesis de nuestro pasado histórico, es la síntesis de ese gran torrente cultural que hay, es lo prehispánico, es lo colonial, es lo moderno, es el desarrollo económico, la polarización social más evidente. Reforma es el corredor financiero, una parte, pero otra parte de Reforma también es
un sector de vivienda popular, un sector en donde también se generan graves problemas de delincuencia juvenil, de adicciones, etcétera. Eso también es el centro histórico. Es que el centro histórico es como un mural de Diego Rivera que te cuenta toda la historia, ¿no? En un cuadro. Exactamente, parecería la Puerta Mariana, pero expuesta en todos lados, ¿no? Entonces, esa visión más que impulsarla el jefe de gobierno, esa visión la sigue impulsando, como en su momento ocurrió después de los sismos del 85, la sociedad civil. Nuevamente regresamos a mirar a la sociedad civil y a estos movimientos urbanos que también han ido mutando y algunos se fueron arraigando en las estructuras burocráticas del PRD, otros se insertaron en la administración pública. Bueno, esos movimientos sociales urbanos del 85 fueron evolucionando, pero hay otros que fueron surgiendo y que siguieron siendo sociedad civil y ahora son los sectores académicos, los sectores de investigación social y urbanística que dicen esto: si recuperar el centro histórico con una participación de capital privado, ok, lo entendemos, ese es el desarrollo económico en el que estamos inmersos, pero recuperar el centro histórico, retomando toda esa experiencia de casi 30 años, que nos llevó a decir, hay que rescatarlo bajo el concepto de integración social, de desarrollo urbano y desarrollo patrimonial, pero entendiendo por patrimonio, el patrimonio obviamente propiedad de los particulares, pero propiedad de todos los ciudadanos. Esa visión la está impulsando en este momento grupos sociales que conocen toda esa lucha, grupos sociales que ya están más especializados en el tema, y eso va a ser, si el jefe de gobierno actualmente logra integrar también a ese sector de la sociedad civil, fuera de los partidos, va a ser muy, muy interesante lo que él pueda lograr con este programa de regeneración. Claro, y una cosa muy destacable también es el hecho de que siendo los dos, Andrés Manuel y Marcelo Ebrard, y ahora hasta se menciona también al ingeniero Cárdenas, dicen que no lo descarten para el 2012, leí ayer una nota, pues lo interesante es que no ha habido ese golpeteo, porque quizá si otra persona hubiera sido Marcelo Ebrard, lo primero que hubiera llegado haciendo sería criticar lo que hizo Andrés Manuel, y la verdad es de que nos ha parecido, o a mí me ha parecido muy inteligente la manera de conducirse, de no solamente no criticar, sino darle seguimiento a las cosas buenas y ponerle su toque personal, que es lo que lo ha distinguido y lo ha posicionado en el mundo y en nuestra república. Entonces, pues interesante sin duda cómo en 3 gobiernos se ha pues privilegiado el bien común. Así es, y bueno, ahorita la proyección es que cualquier cosa que se haga en el centro histórico afecta al resto de la ciudad, eso es así inevitable. Si el centro histórico expulsa población de ambulantes, se van a disgregar en las otras delegaciones. Si el centro histórico no logra resolver el problema de la pobreza infantil de los niños de la calle, también van a encontrar otras salidas en otros espacios. Se va a hacer un problema que se va a dispersar por otros lados. Y incluso después en toda la República, por ejemplo, tenemos que se ejerce influencia, por ejemplo, el uso de la bicicleta, en donde ya vemos que aquí en la capital de Coahuila, que es Saltillo, el alcalde Jericó Abramo Mazo, pues ya ordenó pues que se hiciera una ciclovía, y pues bueno, ya incluso ya está funcionando en algunos tramos. Y seguramente esto no hubiera ocurrido sin la influencia que está ejerciendo el gobierno del Distrito Federal en temas como este. Así es, sí, el efecto multiplicador es en lo bueno y es en lo malo, así como si no hay problemas resueltos se pueden dispersar en otros lados. Igualmente lo de las ciclovías se ha diseminado en otras delegaciones, en otros espacios. Se habla de interconectar los territorios del Estado de México con el Distrito Federal, y también vienen otros asuntos relacionados con el centro histórico. En el centro histórico está toda la población de vendedores en vía pública,
que no ha variado, sigue siendo el punto de concentración del comercio en vía pública más grande del Distrito Federal, y es población que viene del Estado de México, que obviamente van de otras delegaciones, que no reside propiamente en el centro histórico, pero que se traslada todos los días y traslada sus mercancías, y tiene un impacto vial el traslado de esas mercancías, y genera basura y genera consumo de electricidad, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero sin embargo, que no es un asunto de correrlos o de quitarlos como un juego de perseguir un ratón, un gato que persigue un ratón eternamente, sino que es un asunto de administración del conflicto, de decir, bueno, vamos a dividir los territorios, porque el comercio en vía pública es un problema estructural que va más allá de las competencias del gobierno del Distrito Federal. Entonces, ¿qué le queda al gobierno del Distrito Federal dentro del centro histórico? Administrar el problema, afianzar las soluciones a través del bando, a través de los cobros por derecho de vía pública, a través de establecer pactos y alianzas con los líderes de comerciantes para decirles, ustedes se colocan aquí, liberen estas calles, liberen estos cuadros para que sean transitables y para que puedan ser restaurados, etcétera. Toda esa labor es enorme y implica una conciliación de intereses muy diversa, que pocas ciudades en el mundo la tienen que hacer. Y claro, también ese es otro mérito de quien llegue a la jefatura de gobierno, de quien sea jefe de gobierno. Sí, y fíjate que escuchándote hablar sobre este tema, vemos que me vino a la mente la administración del problema, por ejemplo, de News Divine, en donde después de un tragedión de enormes dimensiones, Marcelo Ebrard, de un problema de esa magnitud, hace una virtud, en donde a partir de ahí rige su gobierno, vamos siguiendo lineamientos de la Organización Mundial de Naciones Unidas en cuanto a derechos humanos, lo cual fue un gran logro, en donde los representantes de los distintos poderes del Distrito Federal y el ombudsman, que en ese caso era, creo que el maestro Emilio Álvarez y Casa, presentan ante las Naciones Unidas un proyecto para que las políticas públicas sean del gobierno del Distrito Federal sean basadas en derechos humanos, lo cual nos da una gran idea del temple, de la visión que en ese momento tuvo el jefe de gobierno, ¿no crees? Así es. Y bueno, ya retomando todo junto, lo que hizo el ingeniero Cárdenas de aglutinar todas estas reivindicaciones sociales que surgen a partir de los sismos del 85 para que se reflejaran en el primer proyecto del centro histórico y fueran diferentes a las administraciones priistas, lo que hizo Andrés Manuel de abrirse y dejar a un lado la cuestión ideológica para abrirse a la resolución efectiva del capital, de hacer circular el capital en el centro histórico y dejar de entrada la iniciativa privada, y después ahora Marcelo Ebrard afianzando esos lazos ya, consolidándolos, y ahora con el reto de integrar a toda la sociedad tan diversa que hay en el centro histórico, que es una muestra representativa de la diversidad de la propia Ciudad de México, y sin que dejar a un lado todos estos planteamientos anteriores de que el centro es de todos. El centro no nada más es del desarrollo inmobiliario, el centro es también de toda esa diversidad. Y ahora quien llegue a la jefatura de gobierno va a tener que seguir afianzando eso. A lo que voy es esto: hay situaciones coyunturales que hacen que haya enfrentamientos ideológicos y de partidos y de políticas y programas, pero también hay puntos en el desarrollo social y en el desarrollo urbano en donde se tienen que dejar a un lado esas divergencias y se tiene que llegar a un punto de equilibrio de todas las fuerzas políticas y de todas las visiones para poder ir recuperando, ir adaptando la situación e ir equilibrando la situación, sobre todo de pobreza y de marginalidad. Y yo creo que un caso representativo es todo lo que se haga en el centro histórico de la Ciudad de México. Por eso no hay que perder de vista lo que se haga ahí, el papel que juegan todos los sectores sociales
y nos vamos a dar cuenta de que cómo se pueden conciliar los intereses para unos modelos de programas similares en otras ciudades, ¿no?